Hola amigos oyentes a un nuevo programa de YouTube vinculado al podcast Annavalainen y Vox. ¿De qué libro vamos a hablar? Cortito, de forma resumida aquí. Pues será del libro Los niños del Brasil, del escritor Ira Levin. Voy a comentar cuatro cosas por encima sobre este libro. Un libro que llamó mi atención hace tiempo precisamente solamente por el título, Los niños del Brasil. Claro, luego leí la contraportada y vi que tenía que ver con los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, con los juicios de Nuremberg y con esa huida, esa espantada de muchos dirigentes alemanes hacia otras tierras, en concreto en este caso a Sudamérica y a Brasil. Saber que huyeron otros también a Argentina, en España hubo algunos escondidos, en Estados Unidos, en México y en muchos otros países hubo dirigentes del partido que había creado Hitler y que estuvieron en su momento, ya fueran militares o no, gobernando en Alemania. Pues, ya digo, me llamó la atención primero el título. Y es de lo que vamos a hablar en este cortito programa de YouTube que vamos a hacer ahora. Bien, como decía, esta novela de Ira Levin, Los niños del Brasil, está ambientada en esa época de los juicios de Nuremberg, últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, momentos posteriores a los juicios estos de Nuremberg. Y yo la enlazaría, por ejemplo, esta novela con otras novelas de otros autores. En concreto, pues por el estilo, por el tema y la forma de tratarlo, con las obras de Ken Follett y de Frederick Forsyth. Por supuesto hay otros autores, inclusive algunos españoles que han escrito sobre el tema, pero yo en un principio diría que me quedaría con estos tres. Con este tema del espionaje, de la Segunda Guerra Mundial y estos temas. ¿Por qué? Primero porque le dan un enfoque dentro de la ficción que quieren o que relatan, le dan un enfoque muy realista y muy acorde a ciertas cosas que sí pasaron en la realidad. Sí es cierto, por ejemplo, que hubo huida de muchos alemanes afines a las ideas de Hitler, pues en este caso a Brasil, también a otros países de Sudamérica, de Centroamérica, incluso Estados Unidos, hubo algunos que trataron de colarse para adentro y algunos se colaron. En Europa también en algunos países se ocultaron algunos de ellos. Es cierto también que los alemanes durante toda la Segunda Guerra Mundial, en base a la ideología que tenían de que la raza aria era superior al resto de las razas y demás, sí que estuvieron investigando a su manera sobre genética y mejora genética y demás. Y ahí es donde entra, pues por ejemplo, el hecho este de
que haya aparecido, o sea, que haya hijos de Hitler que no solamente se parezcan a él físicamente, sino también que, que piensen, que terminen pensando igual que Hitler. No es la primera vez que se habla de un hijo o unos hijos de Hitler. No es la primera vez. De hecho, yo leí hace tiempo un libro que hablaba de los Sonnenkinder, de los hijos del sol que llamaban, y que también unos decían que eran precisamente más o menos lo que quieren, lo que se habla aquí en este libro en cierta manera, y por otro lado decían que eran los miembros más perfectos de la raza aria que Hitler y sus afines y sus científicos habían recreado para gobernar después el mundo una vez que... Bueno, pues más o menos es un poco también lo que se nos está ofreciendo aquí. Se nos está ofreciendo también aquí. Claro, siempre hay un protagonista. En todas las novelas tiene que haber un protagonista, tiene que haber alguien, una persona o un grupo de personas que se dan cuenta de ese peligro. Es un poco también, yo diría que lo que pase en algún episodio de Expediente X, cuando con eso de la verdad está ahí fuera, sobre este tema también sería un poco Expediente X, un poco Cuarto Milenio a ese respecto, porque se podría hacer un buen programa sobre ello. Y claro, son cositas que van enganchando, son temas que van enganchando. Hablan también en algunos momentos de los juicios de Nuremberg, hablan de Lieberman, hablan de diversas personas, momentos y demás que tienen cierta verosimilitud, aunque no sé directamente la persona o el hecho o así real que sucedió. Y en el fondo por eso, por esa ficción, pero ese realismo a la vez, es por lo que me ha gustado. Es por lo que también creo que es una obra que se debe enlazar con esos otros dos autores que decía antes, Ken Follett y Frederick Forsyth. También hay que leerla con cuidado y verla también desde esa perspectiva que aparece, por ejemplo, en películas como Indiana Jones, en la saga de Indiana Jones, en diversos momentos en los que aparecen los nazis, pues aparece esa idea, la idea de la supremacía. Si miramos, por ejemplo, un poco más al mundo del cómic, si miremos los cómics de J. Scott Campbell, de las Danger Girl, pues también aparece ahí en ese grupo nazi o de supremacía que traslada también esa misma peculiaridad. Y es algo que, claro, incluso Hydra en Marvel, puede decirse que recoge ese testigo de... Y claro, yo cuando leía esto, cuando iba leyendo la novela, precisamente me acordé de una frase que se decía mucho en Marvel, que decía que cuando se mataba una cabeza de la Hydra le salían dos más. Y era un poco lo que pensaba yo mientras leía yo esta novela, porque decía, sí, mataron a Hitler. O sea, bueno, murió Hitler, o dicen que Hitler murió, que se suicidó. Actualmente hay quienes dicen que no, que sobrevivió y se marchó, que quien murió allí en el búnker aquel fue un doble, pero que el verdadero Hitler se había marchado. Y daría pie, pues, incluso pues, a que
a lo mejor esos hijos de Hitler fueran realmente hijos de Hitler, biológicamente hablando. No solamente que fueran gente que se pareciera físicamente al dictador, sino que fueran realmente hijos del dictador. Ya digo, es una parte. Otra parte de la realidad es, por ejemplo, la caza y destrucción de los cachorros del más grande dictador de la historia de la humanidad, que en cierto modo también eso por extensión se decía de los nazis en general, de los dirigentes nazis y de otros que fueron acompañando esa ideología, y que hubo una serie de grupos de personas, sobre todo de gente que estaba vinculada a personas que estuvieron en campos de concentración y demás, que se dedicaron a perseguir a esos dirigentes nazis para que fueran juzgados, para que les cayera todo el peso del veredicto de Nuremberg a sus espaldas, que no se fuera cada uno y viviera en una paz relativa. Es algo que se ha visto también en otras novelas de otros autores, sobre todo en algunas novelas incluso de misterio que tengo yo leído alguna vez, de estas policíacas, también alguna se iniciaba así. Se iniciaba precisamente con que aparecía un hombre, bueno, la actuación de que está un hombre mayor en una casa, es lo que me acuerdo yo de una de esas novelas, y llegaban unos hombres para matarlo, para capturarlo, algo así, no me acuerdo muy bien. El hombre terminaba muerto, pero también morían varios de los otros. Luego llegaba, claro, los vecinos denunciaban el ruido y demás, llegaba la policía, descubría que había pasado ahí algo. Y, bueno, que esa es otra novela. Pues aquí se ve lo mismo. Consiguen, pues yo no os voy a desvelar si consiguen esa caza y destrucción de cachorros, de hijos, entre comillas, o no tan comillas, de Hitler. Yo solamente puedo decir de esta novela una cosa. Me sorprendió primero el título. Me sorprendió el contenido y la forma de dirigir el contenido. Me sorprendió para bien. Me sorprendió de una forma adecuada, de una forma justa y directa, de una forma que agrada a la hora de leer, ¿vale? Que os vaya a gustar a vosotros, a cada uno de vosotros, o no, bueno, ya depende. Yo de momento os dejo estas palabras aquí en YouTube. Os haré un análisis más complejo, más completo, por supuesto, cuando haga el programa del libro. Porque creo que merece un análisis profundo.